Bienvenidos a una nueva sesión de modelado de sistemas. En esta sesión vamos a estar trabajando con lo que es modelado de sistemas mecánicos mediante la metodología de Euler-Lagrange. Para iniciar, lo primero que hay que recordar es el concepto de una coordenada generalizada. Una coordenada generalizada es la relación entre distintas descripciones vectoriales de posición que puede tener un punto y que le da especial importancia en la derivación de las expresiones que describen su movimiento, es decir, las expresiones de posición, velocidad y aceleración. En este caso de estudio, y desde el punto de vista cinemático, para una partícula que son especialmente útiles las coordenadas generalizadas, las descripciones que guardan la relación entre representaciones cartesianas se van a definir como una coordenada que permite especificar de manera única la posición de este punto en el espacio. Y se dice que forman un conjunto de coordenadas generalizadas de un punto P. Es decir, si nosotros tenemos un espacio, tenemos un punto, y la cinemática de este punto pues está determinada por ciertas configuraciones, es decir, si nosotros tenemos desde el punto de vista de coordenadas esféricas, aquí podemos tener un ángulo θ, aquí un ángulo φ, y lo que tenemos una distancia r. Entonces, todas las expresiones o el conjunto de variables que van a definir la posición única de este punto se van a conocer como coordenadas generalizadas. A ver, una vez que ya tenemos en mente este concepto, hay que tomar en cuenta que desde el punto de vista dinámico, nosotros podemos obtener lo que es energía cinética. La definición de energía cinética de un punto en el espacio, pues recordando que si tenemos un punto aquí y este trae o viene determinado por una trayectoria, la energía cinética de este punto es básicamente, o de esta partícula, es básicamente un medio de la masa de la partícula por su velocidad al cuadrado, donde la velocidad va a estar representada por un sistema de coordenadas. Ya lo podemos tener en coordenadas cilíndricas, esféricas o rectangulares. Pero, ¿qué sucede si nosotros tenemos un sistema de puntos o un conjunto de puntos entrelazados unos con otros? Es decir, si tengo aquí un punto, varios puntos que tengo, pero estos están enlazados unos a los otros. Aquí es como si tuviera una serie de cadenas articuladas y entre ellas hay una longitud L para cada uno de ellos, L1, L2 hasta Ln. Y en los extremos vamos a suponer que ahí se está determinando la masa de cada una de estas cadenas. Entonces aquí tendríamos una masa 1, una masa 2 y masa 3 y seguimos. Cada uno de estos puntos van a generar una trayectoria o la masa de estas partículas van a estar generando trayectorias. Estas trayectorias van a tener ciertas características como una posición en un punto especificado del tiempo y conforme avance el tiempo van a generar ciertas velocidades y aceleraciones. Entonces, para el caso general, la energía cinética de un sistema de partículas representado en coordenadas generalizadas lo podemos tratar como un medio de la suma desde i igual con 1 hasta n de la iésima masa por la iésima velocidad al cuadrado. Pero hay que recalcar que esto es similar a tener un medio del conjunto de coordenadas generalizadas o el vector de coordenadas generalizadas en velocidad, q punto, por
una matriz que lo vamos a llamar matriz de inercia. Ahorita lo voy a determinar como una H. También en la literatura la pueden encontrar como una M o con una D, que depende solamente de las coordenadas generalizadas en posición por la velocidad, ¿sí? Sin embargo, pueden preguntarse de dónde viene esta expresión. Esta expresión resulta de que nosotros si tenemos un espacio de posiciones en coordenadas generalizadas y derivamos esto respecto al tiempo, obtenemos una velocidad. Entonces vamos a tener una velocidad en términos de coordenadas generalizadas al aplicar el operador de la derivada temporal. Una vez que tenemos esto, eh, nuestro espacio de posiciones hay que recordar que es respecto a un plano, el plano X, Y y Z. Entonces, cuando nosotros tenemos una coordenada o una partícula, pues las coordenadas, aunque estén tratadas como cilíndricas, esféricas o cartesianas, siempre van a ser proyecciones de este plano sobre el plano o en el espacio, ¿sí? Es decir, vamos a tener una posición en X, una posición en Y y una posición en Z, de tal forma que el vector de posiciones va a estar definido por una triada en forma vectorial, que va a ser la posición en X, posición en Y posición en Z, en forma de un vector. Por lo tanto, cuando nosotros estemos derivando estos elementos respecto a nuestras coordenadas generalizadas, hay que remarcar que esas posiciones en X, posiciones en Y, posiciones en Z van a estar variando respecto al tiempo. Por lo tanto, la velocidad, que también va a ser un vector, que va a estar en X, Y, Z, pues prácticamente va a ser la derivada de la posición respecto a nuestras coordenadas generalizadas, que es cada una de ellas, Q1, Q2, Q3, todas las que representan a, esta, a este punto, por Q punto. Tendríamos eso. Pero la energía cinética es un escalar, ¿sí? Esto que tenemos aquí es un vector. Si nosotros queremos sacar la magnitud de esta velocidad, pues la magnitud es obtener el producto punto o producto interno y elevarlo a la un medio, es decir, la magnitud de esto es como tener v en magnitud, la velocidad en x, y, z en magnitud es lo mismo que tener v en x, y, z, que es la derivada que tengo aquí, transpuesta por la misma velocidad raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, si nosotros obtenemos la velocidad al cuadrado, pues prácticamente tendríamos esta expresión. Pero como nosotros sabemos que la velocidad está descrita desde esta forma, podríamos reescribir que tendríamos Q punto transpuesta por la derivada de un vector respecto a otro vector, pues esto es un jacobiano. Por un jacobiano transpuesto por una matriz jacobiana por Q punto. Pero ahora hay que recordar que
esta definición me está diciendo que es la sumatoria de la iésima masa por la iésima velocidad. Es decir, esta va a ser la velocidad de cada una de las partículas que estemos obteniendo. Una vez que tenemos este punto y hacemos la suma de todas las masas que multiplican a cada una de las velocidades de las partículas, vamos a encontrar lo que es la matriz de inercias. Entonces tenemos un medio de Q punto transpuesta por esa matriz que va a ser la sumatoria desde I igual con 1 hasta N de la iésima masa por el iésimo jacobiano transpuesto por el iésimo jacobiano. Eso va a determinar nuestra matriz de inercias por Q punto. Ahora hay que recordar que N va a ser el número de grados de libertad de nuestro sistema. Ahora, una vez que ya tenemos la energía cinética, el siguiente punto es definir lo que es energía potencial. La energía potencial de una partícula en el espacio, pues si nosotros retomamos el concepto de energía potencial, pues es la capacidad de realizar un trabajo, ¿no? Entonces, aquí como tenemos una masa y vamos a tener influencia de los efectos gravitacionales, la fuerza que va a ejercer esta masa va a estar descrita por masa por gravedad, ¿sí? Pero también vamos a estar determinado por la altura que tenga aquí, donde la altura h va a ser la componente sobre el plano z. Pero como vamos a estar hablando de un sistema de partículas, entonces esto va a ser la suma de la iésima masa por la iésima altura de la partícula respecto a su centro de gravedad por la constante de gravedad. Una vez que tenemos esto, entonces recordando que para un sistema de partículas y conforme a la ley de conservación de la energía, que nos dice que ésta no se crea ni se destruye, entonces podemos analizar esto desde el punto de vista de un lagrangiano. El lagrangiano nos va a decir que la energía cinética va a estar intercambiando con la energía potencial para tener un equilibrio energético. De tal manera que el lagrangiano va a ser determinado por la energía cinética menos la energía potencial. Ahora, otro concepto eh, básico para lo que es el modelo de este tipo de sistemas es las energías no potenciales generalizadas. Estas energías que son no potenciales pueden estar descritas como lo que es las fuerzas de fricción, pueden estar descritas como las fuerzas de amortiguamiento, es decir, si nuestro sistema tuviera un amortiguador, entonces estas fuerzas entran dentro de las energías no potenciales y también las fuerzas externas, es decir, de forma general, vamos a tener las fuerzas externas y las fuerzas de disipación de energía. Aunado a ello, ya podemos obtener lo que es las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange, recordando que la aceleración de una partícula respecto a las coordenadas generalizadas nos representa una forma similar a esto, y por una de las definiciones de Newton que nos dice que la masa por la aceleración es igual a la suma de todas las fuerzas, entonces las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange las podemos representar de forma genérica de como aparece aquí. Aquí solamente no depende del subíndice i. Este va a ser un vector de fuerzas no potenciales generalizadas. Y una vez que nosotros aplicamos este algoritmo, que va a ser la derivada parcial de lagrangiano respecto a la velocidad articular, menos la derivada de lagrangiano respecto a la posición articular, que es igual con las energías no potenciales, podemos obtener entonces lo que es la forma estándar de robótica. Y la forma estándar de robótica va a estar descrita por
la matriz de inercias, que multiplica a la aceleración articular, más lo que es una matriz de Coriolis, que va a ser este elemento, por Q punto, y todo el elemento en sí va a definir las fuerzas de Coriolis y centrípetas. Un vector relacionado con las fuerzas potenciales, y esto va a ser igual a lo que son las fuerzas externas y las fuerzas de disipación. Y generalmente los podemos poner de esta forma, donde vamos a tener un vector de fuerzas que va a poder depender de pares de fuerzas o fuerzas lineales, fuerzas de fricción y fuerzas de amortiguamiento. Ahora, dentro de esta forma estándar de robótica existen varias propiedades. Una de ellas, y que se aplica recurrentemente, son las propiedades de la matriz de inercias, M de Q. Esta matriz es definida positiva y simétrica, es decir, la propiedad de simetría nos va a decir que M de Q va a ser igual con su transpuesta. Y definida positiva, pues si recuerdan en el concepto, nos va a decir que M es definida positiva, donde la notación estandarizada es esto. Eso nos quiere decir que va a ser definida positiva si nosotros tenemos un vector S transpuesto que multiplica a M de Q. Solamente lo voy a manejar como M por cuestiones de notación. Entonces 0 va a ser menor que S transpuesta por M por S, donde M es una matriz cuadrada N por N. N es el número de grados de libertad. Entonces en este caso, S debe ser un vector NRN. Y esto va a ser posible si y solo si, bueno, va a ser definida positiva, para S un vector distinto de ceros. Es decir, todos los elementos de S tienen que ser distintos de S. Y para cualquier valor de M, porque esta es una matriz que está variando respecto a las coordenadas generalizadas Q. Entonces, para cualquier valor de M de Q, si S, el vector S es distinto del vector de ceros, y esta expresión S transpuesta M por S es mayor que cero, se dice que es definida positiva. Aún más, esta matriz es acotada, es decir, cumple con esta relación. 0 menor que alfa 1 por una matriz identidad de dimensiones n por n. Bueno, es una matriz identidad, la identidad es una matriz cuadrada, menor que m, menor que un alfa 2 por una matriz identidad. Y como tenemos una propiedad de acotamiento, esto va a ser menor que infinito. Pero esta relación cumple con lo siguiente, es decir, puede ser menor o igual de esta forma, donde alfa 1 y alfa 2 son constantes positivas, constantes reales positivas. De ahí, la matriz de Coriolis tiene una propiedad. Esta matriz es una matriz cuadrada también, n por n, pero esta matriz puede ser no única. Es decir, yo puedo, de la representación estándar de robótica, yo puedo factorizar ciertos términos de tal manera que obtenga una matriz de Coriolis. Pero alguien puede llegar y puede factorizarlo de otra forma, porque pues cada quien va a tener sus formas de cómo factorizar y el entendimiento que tenga de cómo se factorizan ciertos puntos. Entonces llegar y que factorice y le dé una matriz de Coriolis distinto. Otra persona puede llegar y le dio algo distinto, ¿sí? Entonces ahí la matriz de Coriolis no es única. Podemos tener varias formas de cómo se puede representar. Entonces, si la matriz de Coriolis no es única, ahora pasamos con el vector de fuerzas potenciales. El vector de fuerzas potenciales
que es un vector en Rn, tiene la característica de que este es acotado, es decir, el vector g en módulo siempre va a ser menor o igual con una beta. Lo voy a llamar beta 1, ¿sí? Donde esta beta 1 es acotada. Y de ahí el vector de fuerzas no conservativas, pues va a contener todas las fuerzas externas, las fuerzas de amortiguamiento y las fuerzas no potenciales, fuerzas de fricción, etc. Este vector, pues, no se tiene una forma clara de cómo puede ser representado, ya que esto va a depender del análisis que se esté trabajando. Y por último, bueno, aún no es lo último, aún nos falta decir algo sobre el vector de fuerzas centrípetas y de Coriolis, recordando que ya se había mencionado anteriormente la característica de la matriz de Coriolis, que esta es una forma no única. Sin embargo, el vector de fuerzas de Coriolis y centrípetas es único, que quiere decir que no importa cómo yo tenga la matriz de Coriolis, si yo la factoricé de una forma y alguien llegó y la factorizó de una forma distinta y estas no coinciden, entonces cuando yo lo multiplique por el vector de velocidades articulares, esto nos va a generar una, un vector, es decir, cuando los multiplicamos, vamos a tener siempre una forma única. Siguiente propiedad que vamos a estar trabajando se le llama la propiedad de antisimetría. Esta propiedad es la relación que tiene la matriz de inercias con la matriz de Coriolis. Y esta propiedad nos va a decir que si nosotros tenemos un medio de la derivada de la matriz de inercias menos la matriz de Coriolis, esto multiplicado por un vector S transpuesta de un lado y el vector S del otro lado, esto siempre va a ser igual con cero. Esta propiedad viene del hecho de que la derivada de la matriz de inercias respecto al tiempo va a ser igual a la matriz de Coriolis transpuesta más la matriz de Coriolis, ¿sí? Entonces, estas dos relaciones se refieren a la propiedad de antisimetría. Y esta es muy usada para lo que es el análisis de estabilidad de sistemas de este tipo. Otro concepto es pasividad. La pasividad de sistemas mecánicos se determina basados en una función de energía. Esta función de energía va a ser la suma de la energía cinética más la energía potencial. Entonces, si nosotros sacamos la derivada de esto, la, la derivada de la energía, es decir, E punto, vamos a llegar a la conclusión de que esto va a ser igual a Q punto transpuesta por U, donde U van a ser las señales de control. Una vez que tenemos esta relación y nosotros integramos ambos lados de la expresión respecto al tiempo, pues sabemos que la integral con la derivada, y tenemos que evaluar desde un tiempo inicial hasta un tiempo final, es decir, en este caso desde 0 hasta t, entonces aquí tenemos que hacer un cambio de variable y ponerle alguna tau. Cuando tengamos esto, sabemos que por el teorema fundamental del cálculo, cuando tenemos una integral y una diferencial, directamente estos operadores se van a eliminar y vamos a tener la energía evaluada en el tiempo menos la energía
en condiciones iniciales o en el tiempo inicial, que en este caso es 0, va a ser igual con la integral desde 0 a t de q punto transpuesta por u, donde si nosotros tomamos como salida a la velocidad y como entrada a u, entonces vamos a tener que se cumple con la propiedad de pasividad, ya que la propiedad de pasividad nos va a decir que la energía, pues, no se va a generar más de la que estamos inyectándole. Por lo tanto, esto, como es una igualdad, siempre va a ser la energía total, va a estar determinada por la energía que le estemos suministrando, pero en relaciones directas, esto se puede manejar como una desigualdad de esta forma, ¿sí? Y este es un ejercicio que se queda para ustedes, ya que ya conocemos el concepto de energía cinética y el de energía potencial. Ya nada más sería derivar esa parte e ir llegando a esta expresión que tenemos aquí. Una vez que ya tenemos el concepto de pasividad, otra de las propiedades de los sistemas en la forma estándar de robótica es linealidad paramétrica. Es decir, nosotros tenemos ecuaciones diferenciales que están determinando el movimiento de un robot, que generalmente se pueden expresar de esta forma, pero estas ecuaciones diferenciales tienen coeficientes. Estos coeficientes están determinados por masas, longitudes, centros de gravedad, etc. Cuando tenemos una masa que multiplica una longitud, o una masa entre una longitud, o algo una constante por una constante de gravedad, etcétera. Todos esos coeficientes que son constantes se pueden agrupar de forma paramétrica. Es decir, si yo tengo una masa por una longitud, esto lo puedo determinar como un valor característico θ1. Bueno, un valor θ1. De tal manera que cuando obtenga ese valor dentro de la ecuación estándar de robótica, lo voy a ir sustituyendo. Eso me va a permitir que si este término, m por l, que se está multiplicando por una función seno de q1, por ejemplo, ahora lo sustituya como θ1 por la función seno de q1. Y recordando que en robótica generalmente la función seno de q1 se puede expresar como S1. Entonces, estos parámetros, la propiedad que existe es de que son lineales, ¿sí? Como estos parámetros van a ser lineales respecto al modelo, nosotros los podemos factorizar con un vector regresor, que se le conoce a esta parte, que va a contener todas las dinámicas, el seno de Q1 más Q2, Q2 puntos, etcétera, todo lo que tenga dinámica por un vector paramétrico, de tal manera de que este vector regresor va a ser de dimensiones n por p, y el vector de parámetros va a ser de dimensiones p por 1, de tal manera de que nosotros tengamos una coincidencia entre las dimensiones de lo que es la ecuación estándar de robótica. Ahora, otra de las propiedades de la forma estándar de robótica o de un robot es de que la representación general nosotros la podemos poner en términos de un sistema no lineal en su forma estandarizada o su forma general. Es decir, nosotros teníamos m por q2 puntos, bueno, m de q, más Coriolis, que depende de posición y velocidad, por q punto, para generar lo que es el vector de fuerzas centrípetas, más g,
igual a todas las fuerzas externas, pero ahorita lo voy a generalizar como una U. Esto que tengo aquí es una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales con n variables, Q1, Q2, Q3 hasta Qn, y vamos a tener n ecuaciones, ¿sí? Pero si hago un cambio de variable, bueno, primero, si despejo de aquí el orden superior sería Q2 puntos. Recordando las propiedades de la matriz de inercias, esta es una matriz definida positiva, y como es una matriz definida positiva, entonces existe su inversa. Y tendría entonces M inversa que multiplica a Coriolis, o fuerzas de Coriolis, y las fuerzas de gravedad. Estos, como están pasando hacia el otro lado de la expresión, entonces son negativos. Y aquí viene el signo. Y esta M inversa multiplica también a las fuerzas externas, U. Una vez que tengo esto, si hacemos un pequeño cambio de variable, yo digo que x1 es igual con q y x2 es igual con su derivada, y yo asigno el espacio-estado como x igual con x1 y x2 en forma de un vector concatenado, un vector tipo columna, es decir, q y q punto, que sería x1 y x2. Entonces esto nos va a involucrar que la dinámica o la primer derivada de x va a ser en la forma x1 punto, pero x1 punto es igual con x2, y x2 punto, donde x2 punto va a ser q2 puntos, y va a estar determinado por esta expresión, es decir, menos m inversa, que multiplica a Coriolis por q punto es x2, más g, menos u. Entonces, de la forma estándar de sistemas no lineales, necesitamos una f de x. Esa f de x prácticamente van a ser estos términos que están aquí, ¿sí? De tal manera que f de x va a ser un vector que contiene a x2 y menos la matriz de inercias inversa, que multiplica a Coriolis por x2, más lo que son las fuerzas potenciales. Y por el otro lado, g va a ser un vector que va a tener ceros, una matriz de ceros de dimensiones n por n, y la matriz de inercias inversa, y listo. Esta sería la forma general en términos de sistemas no lineales. Otros ya podemos analizar otros conceptos, por ejemplo, el punto de equilibrio. Recordando que por definición el punto de equilibrio se dice que X estrella es un punto de equilibrio y U estrella también para el mismo sistema porque depende de X y depende de U. Si X punto es igual con cero, ¿sí? Entonces no dependemos solamente de X, también dependemos de U. Es decir, si nosotros tenemos un sistema pendular, dos péndulos voy a poner aquí, uno de los puntos de equilibrio es cuando los dos péndulos están en una configuración hacia arriba. Otro punto de equilibrio es cuando los dos péndulos están hacia abajo.
Otro punto de equilibrio es cuando un péndulo está hacia arriba, el otro hacia abajo, y otro punto de equilibrio es cuando uno está hacia abajo y el otro hacia arriba. Pero nosotros podemos asociar un punto de equilibrio respecto a un punto de operación. Es decir, ¿qué sucede si yo quiero mantener esta configuración como un punto de equilibrio? Para esto voy a estar ocupando tanto X como U. Es decir, voy a tener que buscar la U que me defina esto como un equilibrio. Y ahí ya es cuando entra el concepto de U como parte del punto de equilibrio. Entonces, si nosotros tenemos una función f, que es un mapeo de Rn a Rn, como un campo de vectores de una variedad diferencial D, consideraremos la ecuación diferencial x punto igual a f de x ante condiciones iniciales en x sub 0 y consideramos un punto x estrella que es parte del dominio D, tal que si evaluamos este punto sobre la función de f y esta es igual con 0, es decir, un punto de equilibrio de la ecuación, diremos entonces que x estrella es estable en el sentido del Lyapunov si para todo epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, tal que si x es solución de la ecuación con que se cumple esta propiedad, es decir, que el módulo de x0 menos el punto de equilibrio es acotado por una delta, entonces para todo t menor o igual que 0, se tiene que la trayectoria menos el punto de equilibrio en módulo va a ser menor que epsilon y va a ser asintóticamente estable si es estable y además se puede seleccionar un delta tal que el límite cuando t tiende a infinito nos implique que la trayectoria menos el punto de equilibrio es igual con 0. En cierto modo, este concepto lo podemos visualizar como que si tenemos nosotros, primero voy a poner aquí una bola de radio delta y tenemos aquí nuestra trayectoria, ¿sí? Esta trayectoria pues va a estar avanzando conforme el tiempo. Es decir, tendríamos una evolución de la trayectoria de esta forma. Y se sigue la trayectoria. Pero si esta trayectoria, aunque se salió de esta esfera o esta bola de radio delta, pues también se puede encerrar dentro de otra bola de radio epsilon para todo el tiempo, entonces se dice que es estable. Este concepto se puede visualizar un poco mejor si yo genero aquí mi bola de radio delta y aquí tengo mi condición inicial. El 0 lo voy a tomar como que si fuera mi punto de equilibrio, es decir, aquí va a estar X estrella, que por lo regular se busca que el punto de equilibrio sea la solución trivial. Entonces, si la trayectoria en el tiempo inicial, que aquí voy a manejar que tengo el tiempo, si ustedes se dan cuenta, aquí puedo construir lo que es un cilindro de radio delta. Entonces, si la evolución de la trayectoria sigue un comportamiento de este estilo, pero se salió de esta delta. No importa que se haya salido de esta delta, siempre y cuando yo esto lo pueda encapsular en otra esfera de radio epsilon. Y si mi trayectoria no se sale de esta esfera, o de esta bola, o de esta vecindad, entonces yo digo que el sistema va a ser estable.
Y con esto concluimos la sesión del día de hoy.